Ahí está. ¿Cómo estás, Abel? Te veo bien, ¿eh? Te veo relajado, estás... Ahí andamos. Aquí ya está el profesor Jerry. Muy bien. Hola. Pues sin Hola, más, David. nosotros vamos a arrancarnos. ¿Qué te parece? Hagámoslo, hagámoslo. Venga, bueno, pues buenas tardes a todos. Si nos escuchan bien, alcen la mano si nos oyen ahí en los salones. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchachos y muchachas, profesores Gerardo y Marcela, gracias por conectarse a esta segunda sesión de la serie de conferencias sobre historia del cine en México. Les recuerdo, en esta materia de cartografías de la comunicación, estamos tomando estas conferencias para darles información, para darles una idea de cómo la investigación documental, la investigación que se hace a partir de bibliotecas, archivos y todo tipo de repositorios documentales de fotografías, de videos, de películas, de mapas, se pueden utilizar dentro del área de comunicación. Y bueno, para estas actividades, estas conferencias, invitamos a varios especialistas en cine. Y bueno, la idea de estas charlas es que ustedes tengan estos ejemplos, tengan estas muestras y además aprendan de historia del cine en esta materia donde tienen que aprender a hacer investigación a través de documentos. Entonces, en esta ocasión, tenemos la conferencia a cargo del profesor Abel Muñoz Enonín. Él es académico, él es egresado de la carrera de comunicación aquí en la Ibero. Él ha trabajado en toda su trayectoria profesional en temas relacionados con el cine. Él es un especialista a nivel de teoría e historia del cine y bueno, ha sido editor de varios proyectos importantes de cine en México y actualmente es quizá el único latinoamericano, no sé si sea correcto el dato, Abel, es editor, ¿sería editor? Editor, sí. De una revista en línea internacional especializada en cine que se hace desde Australia y que se publica en idioma inglés. Al ratito, seguramente, si tienes chance de compartirnos la liga a esa página para que la visiten los estudiantes. Y bueno, pues es un gusto contar con Abel Muñoz para que él nos platique de una etapa de la historia que no es muy conocida y de la que seguramente algunos de ustedes pues, no tienen mucha información porque es algo muy específico. Y es esta etapa de la historia del cine silente, del cine sin sonido, del cine sin silencio, en silencio que se filmó durante varios años en México y ya Abel nos va a compartir durante una hora su experiencia y su conocimiento sobre ese tema. Así que muchas gracias, Abel, por tu tiempo. Te dejamos en manos de la charla y bueno, les agradecemos a todos los profesores, a los dos profesores y a los alumnos. Si tienen dudas o preguntas, pueden en el chat compartirlas o pedirnos la mano para darles la voz. Así que, sin más, pues te dejamos, estimado Abel, muchas gracias. Gracias, Sam. La revista que hago en Australia se llama Senses of Cinema. No soy el único latinoamericano, pero sí soy el único que se lo ganó desde fuera de Australia, ¿no? El otro latinoamericano es australiano también. Y échenle un ojo, es una revista muy seria. Es como una revista que es como la que tiene la actualidad de la crítica y la teoría del cine, sin ser una revista del todo académica, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con este periodo del cine silente, y aquí hay algo muy interesante. Vamos a empezar por, ¿es silente o es mudo? ¿No? Y pues no es mudo, o no del todo, porque había gente que lo presentaba y generalmente había también música de fondo, ¿no? Entonces, se les puede decir mudo o silente, nada más ahora como que hay una discusión entre los historiadores del cine sobre cómo decirle. A mí me gusta más silente, ¿no? Aunque ninguno de los dos términos es perfecto. Y vamos a entender primero cómo está estructurado el cine mexicano, más o menos, para ver dónde embona el cine, este cine, ¿no? Y yo diría que hay como 3 o 4 grandes periodos de la historia del cine, ¿no? En México. El cine silente que se encadena con los intentos de crear cine en México,
que empieza desde 1896, cuando llegan los agentes de los Lumière aquí a México. Luego viene la época de oro, la gran industria mexicana, luego llega la idea de autor a México y el cine mexicano se transforma, y luego viene el cine presente, ¿no? Que tiene dos vertientes muy importantes, que son pues, la vertiente festival, que es la mayor parte del cine que se hace, pero no del que se ve. Y más o menos al año hay 20 comedias que, sí, que son lo que se ve realmente el cine mexicano, ¿no? Esto también nada más deja como de fondo, porque a los historiadores generalmente no nos gusta, a mí sí, pero, o sea, y a los críticos, toda una etapa del cine mexicano que como está invalidada porque es fea, ¿no? Son las películas de luchadores, las películas de Capulina de los 80, La India María, la sexicomedia, ¿no? Que pareciera que hubiera desaparecido la industria mexicana, pero se colocó en otro lugar, invisible. Bueno, ese es el contexto general. ¿Y cómo es el cine de la época del cine silente? Pues tenemos dos grandes momentos en la historia del cine silente en México. Y voy a empezar con esos dos grandes momentos porque los vamos a encadenar con cómo se hace la discusión historiográfica, es decir, sobre cómo se cuenta la historia alrededor de esos dos periodos, ¿no? Y estamos en el primer periodo, el periodo de las vistas. Las primeras películas, estas que son peliculitas breves con un encuadre fijo y que se hacían en grandes programas, se llaman vistas, ¿no? O sea, Don Porfirio a caballo, ahorita vamos a ver eso. O sea, o el desfile afuera de una iglesia, lo que fuera, ¿no? Esas son las primeras películas mexicanas. Y cuando se empieza a establecer el formato de largometraje, que es más o menos en 1910, en México empezamos a intentar hacer largometrajes, con muy poco éxito, por cierto. Entonces, es una cosa así súper aislada, son esfuerzos muy aislados. Curiosamente, el esfuerzo por hacer largometrajes no empieza en la Ciudad de México, sino en Yucatán. Luego se va a Veracruz y al final llega a la Ciudad de México. O sea, las historias luego contadas desde las capitales no necesariamente son ciertas. ¿Qué pasó? Alguien levantó la mano, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Alguien levantó la mano? No. Adelante, a ver. Ok. Bueno, y en ese periodo de transición, el cine silente ya se empalma con las primeras producciones sonoras, que pertenecen a esta misma búsqueda de intentar hacer una industria fílmica, pero nos vamos a quedar con la parte silente. Y entonces, vamos a empezar con la historia oficial y ahorita le vamos a hacer preguntas a la historia. En México, el cine empieza con la llegada de los agentes de los Lumière al país, ¿no? Lo que ya les decía. Los Lumière mandaban agentes por todo el mundo para vender el aparato. Pero todo el mundo, ¿qué significa? Los países independientes de ese momento, que básicamente son los países latinoamericanos, China y Japón. Todos los demás países, o casi Rusia también, y el Imperio Otomano. Casi todos los demás países de fuera de Europa son parte ya sea del imperio inglés o francés o de algún imperio menor, y incluso en algunos casos de Japón, ¿no? Por ejemplo, Taiwán y Corea hacen parte del imperio. Pero bueno, entonces mandan a los países como grandes. Primero, ¿y por qué no necesitaban hacerlo en Europa? Bueno, porque el cine no apareció solo en Francia, apareció en varios lugares al mismo tiempo. Pero esa es una historia muy divertida que creo que no les voy a poder contar el día de hoy. Nada más se las dejo así para que digan, nos mintieron toda la vida. Sí, sí, les mintieron toda la vida. Y vamos a ver qué pasó con los Lumière en México. Pero, para ver qué pasó con los Lumière en México, les quiero contar cómo califiqué el material con mi papá.
La primera vez que me tocó dar cine mexicano, yo ya sabía que existían estos clips, ¿no? Y me encontré en YouTube un clip que reúne como 9 o 10 videos de los agentes de los Lumière. Y me di cuenta de que en México no tenemos disponibles descripciones de qué está en pantalla, entonces es un poco difícil narrar o describir qué está sucediendo. De hecho, no sé en todos los videos que vamos a ver qué se ve y qué no se ve. Y lo que hice fue preguntarle a mi papá. ¿Y por qué preguntarle a mi papá? Porque hay muchos caballos. Y van a decir, ¿y qué diablos los caballos? Bueno, mi papá le tocó ser migrante de niño, de migrante de los Altos de Jalisco. La gente de los Altos de Jalisco se asentó al norte de la Ciudad de México para controlar el mercado de caballos hacia la ciudad. Mi abuelo a eso se dedicaba. O sea, mi abuelo nació en 1909, ya se fue a la y gracias a eso pudimos identificar muchas cosas, ¿no? O sea, como que yo dije, ¿quién puede saber de esto? Mi papá. Y en efecto sí sabía, se acordaba de cuando era niño, que es 50 años después de que se filmaron las películas, pero de todos modos las cosas eran mucho más lentas en ese entonces, ¿no? Y esto lo digo porque no conseguí materiales, les decía, para describir este grupo de películas, ¿no? Entonces, era muy fácil en las historias del cine mexicano encontrar quiénes eran los agentes de la Lumière, en algunas historias del cine latinoamericano, cómo optaron por, bueno, cómo compitieron con la Edison en América, que es algo muy interesante, de eso sí vamos a hablar en un ratito. Y por último, me faltaba la información puntual de lo que se estaba viendo. Entonces, recurrí a un informante, ¿no? Es una cosa que se hace muy comúnmente en los archivos de cine. Cuando tú no tienes información suficiente de un material que no está calificado, es decir, que no está identificado, recurres a informantes que te puedan ayudar a complementar la información. Y bueno, salió repetido, pero bueno, así es. Entonces, les voy a compartir estos 9 videitos y ahorita les cuento cómo está la cosa. Entonces, vamos a empezar por acá. Espérame, tengo un error aquí. Un segundito. ¿Está? Bueno, listo. Creo que no tienen sonido, pero ahorita vemos. Y entonces, aquí empieza más o menos la historia del cine mexicano con Don Porfirio. Este es muy fácil de identificar. En la Alameda. La Alameda era así hace 120 años, ¿no? Parece selva eso. Ajá. Y esta es la Alameda. Y esto todo el mundo lo sabe porque está muy, muy identificado, ¿no? Y aquí la parte interesante es que los agentes de los Lumière, voy a ponerle pausa tantito nomás que se empiece a ir el Don Porfirio. Ya, para poder seguir contando. Los agentes de la Lumière tenían como consigna siempre acercarse al líder político local y filmarlo, para que cuando le presentaran los cortes, se viera a sí mismo y entendiera la relevancia que podía tener el aparato. Estamos hablando de que los políticos saben que tienen que ser vistos desde siempre, ¿no? Entonces, esto es muy interesante de cómo operaban los Lumière y al ratito les cuento cómo esto fue parte de las razones por las que le ganaron a Edison el jalón, ¿no? Luego, ya se nos está yendo Don Porfirio. Este es el lienzo charro, el mismo que está al norte de la ciudad al día de hoy, y es el acueducto de Guadalupe, allá al norte de la ciudad. Ahora el acueducto está cortado por insurgentes, pero si identifican el lienzo charro allá en Insurgentes Norte, es exactamente ahí. Y nada más son unos charros ahí paseando y como no sabían mover la cámara en esta época, pues se pierden, ¿no? Es así muy chistoso como les salió mal lo que querían. Entonces ya dan la segunda vuelta a los charros.
Este es el Canal de la Viga. Y el Canal de la Viga era donde tradicionalmente se llevaba a bañar los caballos en México, hasta los 50 casi del siglo pasado. Mi abuelo llevaba sus caballos a bañar ahí, por decirles algo, y los que vendía también los llevaba a bañar ahí. Entonces, esa fue una información muy útil porque mi papá me dijo, ah, sí, yo me acuerdo cuando íbamos, era así, ¿no? Imagínense. Y sí dije, ay, qué bueno que le estoy preguntando a mi viejito porque gracias a eso pude identificar esto, ¿no? Y bueno, la zona de México de la que viene mi familia, que es precisamente los Altos de Jalisco, aquí en la Ciudad de México está muy, como les decía, está muy vinculada con esta parte de la historia, ¿no? Entonces eso es algo pues, que me ha ayudado a identificar el material. Esta es una pelea de gallos, no podemos saber dónde es por razones obvias. Y los gallos se salieron de la pantalla, ¿no? Y a nadie se le ocurrió mover la cámara. Pero esta es una de las características del primer cine, ¿no? Tiene un solo punto de vista. Se le dice técnicamente unipuntual, pero a eso se refiere, tiene un solo punto de vista. Esto es el lienzo charro de nuevo y aquí están lazando un potro nada más. Eh, sin mucho chiste, no hace ninguna suerte charra interesante, nada más es un enlace, ¿no? Y ya. Y el caballo se sale de cuadro en algún momento, pero ahí está, el enlace se vio en cuadro, ¿no? Aunque no se vio el tiro de la riata, no, se ve el caballo agarrado, ¿no? Acá ahora estamos en Guadalajara. No sé exactamente en dónde de Guadalajara, pero pues es el jarabe tapatío y si se fijan en la gente, si se acercan, van a ver que se nota que son jalisquillos. Nada más la gente se vestía así antes, también en todos lados, ¿no? En el pueblo de mis ancestros, que se llama San Miguel el Alto, a mí me tocó ver todavía señores así vestidos de manta, los muy viejitos del pueblo, la última vez que fui, que fue en 2001. Y este es un video muy, muy interesante. Bueno, esta es una vista muy interesante, se llama Desayuno de Indios. No sabemos si son nahuas o huicholes. Es muy probable que sean nahuas del agua de Chapala. Pasa en Guadalajara también, pero quiero que se fijen si alcanzan a ver aquí, lo que pasa aquí. Y entonces, como no se ven como los quieren, los mueven, ¿no? La gente que les está ayudando a los agentes allá en Guadalajara. Y es como, a mí me llama mucho la atención porque pues, es así de, no hay ningún respeto, ¿no? En la relación a los indígenas, más bien son un instrumento como folclórico, un objeto folclórico de observarse. Y esta es probablemente mi favorita, que es la primera ficción filmada en México, que es un duelo entre caballeros para demostrar que México es un país civilizado, ¿no? Y me parece muy chistoso. Está filmada abajito del castillo de Chapultepec, porque en Chapultepec era donde se hacían los duelos aquí en México. Y ya es como una cosa muy ridícula de hacer. Le voy a parar aquí con del duelo.
¿Preguntas? Dudas, preguntas. Estos clips de vistas, ¿dónde están disponibles? ¿Dónde los conseguiste? ¿Quién los tiene en resguardo? Los tiene a resguardo los herederos de los Lumière. Los herederos de los Lumière tienen una cineteca muy grande, especializada en Lyon. Lyon, la ciudad francesa, que está más o menos a la altura de Suiza, cruzando a Suiza, ¿no? Es donde estaba la fábrica del papá de los Lumière, que es donde se filmó la primera película, que se llama La salida de la fábrica Lumière en Lyon. Y ahora esa calle se llama la calle de la primera película, la rue du premier film, ¿no? Es como una cosa muy chistosa ahí de los franceses, y ahí está el archivo. Ellos ahora lo han estado actualizando, y aunque los derechos ya valieron, ellos de alguna manera consiguieron revalidarlos más allá de los 100 años, cosa que es muy rara. Pero yo creo que tiene que ver con que para los franceses es muy importante. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Adelante, Marcela. Ya, buenas tardes. Acá tenemos una pregunta. Buenas tardes. Hola. Tenemos una pregunta respecto a esta secuencia de fotos. ¿Se consideraría una fuente primaria o secundaria? Es muy buen punto, pero depende de qué investigación estés haciendo, ¿no? Ok. O sea, ¿de qué sería una fuente primaria? Por ejemplo, de la geografía de la Ciudad de México hace 120 años, ¿no? De las prácticas sociales de ese momento puede ser una fuente primaria. Pero, por ejemplo, te diría, en la que intervienen, ya no podemos hablar ni de fuente primaria ni de fuente secundaria, ¿no? Sino que ya es un relato. O sea, intervenir en el desayuno de los indígenas, que probablemente sean nahuas, les decía, pues ya lo rompe como fuente. Ahora, como es un documento originario, en general se puede considerar fuente primaria, según yo. O sea, es un documento sobre el que se interpreta, ¿no? Es un documento Sí, base. estaría bueno escuchar la opinión de Gerardo, que él estudió un doctorado en bibliotecología, pero yo diría, darle un significado de fuente primaria o secundaria, como bien dice Abel, siempre depende del tipo de investigación. O sea, del tipo de pregunta de investigación. Hay a veces que las preguntas de investigación hacen que un documento que parece marginal o terciario se convierta en primario. Por ejemplo, voy a poner un caso. Si hiciéramos una investigación de volantes de los que se entregan en la calle para ofrecer productos o vender cosas, si alguien hiciera una investigación sobre los volantes serían una fuente primaria. Para la mayor parte de personas, los volantes son basura. Entonces depende mucho de la investigación y la pregunta que nos estemos haciendo, sería mi opinión, pero a ver, al doctor Gerardo Belmont, ¿cuál es su opinión al respecto de esta pregunta que le hicieron a Abel? ¿Qué está pasando? Ah, sí, ya está mal. Creo que Gerardo... Entonces, o sea, desde el aspecto cinematográfico sí se consideraría fuente primaria, ¿no? Ok. Sí, sería como para la historia del cine, para la crítica, o para una cosa de la que les voy a hablar en un ratito, que se llama la arqueología de los medios, es una fuente primaria. Órale, gracias. Uh-huh. Y también como registro histórico podría, en ciertos contextos, ser una fuente primaria, ¿no? Lo que decía Samuel ahorita. Pero bueno. Abel, gracias. Perfecto. Aquí tenían también otra pregunta respecto a si los hermanos Lumière, cuando estuvieron en México haciendo este tipo de, por decirlo, documental, a otro líder político mexicano lo hicieron, o es decir, fuera de Porfirio Díaz, ¿hubo alguna otra filmación de otro líder político mexicano hecho por los hermanos Lumière? No, los agentes de los Lumière estuvieron muy poquito tiempo en México. Muy poquito tiempo en México. Estuvieron un par de semanas. Y no había ningún otro líder político en 1896 en México
Entonces también eso es interesante. Más bien, los que empezaron, los que ahora les llamamos los pioneros del cine mexicano, que empezaron a hacer filmaciones de vistas aquí en el país, sí hicieron muchos registros. De hecho, ellos llevaron la mayor parte de los registros de la Revolución, ¿no? Pero eso es el siguiente clip que les voy a poner. Entonces, Lo que tú identificas como agentes serían vendedores, Abel. sí, es una mezcla de vendedores o sea, eran filmadores que venían a vender también, ¿no? Y lo que pasó aquí es que, aunque se cuenta que la historia del cine empezó en Francia, en realidad el cine apareció al mismo tiempo en 12 lugares. Y hay 4 que están muy, muy identificados, que son Francia, Prusia ahora lo que queda de Prusia estaría en Alemania, pero es como la parte más grande de Alemania que estaba mayormente en Polonia. Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Y la gran competencia a la larga estuvo entre los Lumière y Edison, que querían los dos colocar el producto en los países latinoamericanos. La competencia se dio en Latinoamérica. Pero los Lumière sí hicieron su chamba y Edison no, ¿no? En la idea de América para los americanos pensaban que sabían. Y pues por decirles algo nada más así, mientras los Lumière estaban en Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, Santiago de Chile, Guatemala, La Habana, Edison estaba en Maracaibo y Zacatecas, ¿no? Entonces como que los Lumière supieron elegir mucho mejor cómo promover el aparato, y en eso le ganaron la movida, además de que tenían esta estrategia de relaciones públicas muy importante. Me parece que fueron 6 agentes los que estuvieron en Latinoamérica, los 2 que vinieron a México, que bueno, ahorita no voy a decir los nombres porque ni los van a poder apuntar. Fueron primero a Colombia, luego a La Habana, luego a México, y luego se fueron a Estados Unidos, y Edison los intentó matar, y entonces se tuvieron que escapar en un barco entre verduras para llegar a Quebec, ¿no? Y Es una una historia. pregunta, el recorrido, ya ves que mencionaste que empezaron primero en Colombia, luego en La Habana y luego acá. ¿Tiene Ajá. algún como propósito el que hayan empezado de esa forma o nada más fue como así porque sí? No hay manera de saberlo. Y así, es como de estas paradojas que se sabe que ese fue el trayecto porque ellos lo narraron, ¿no? Y porque en los archivos de la Cineteca Lumière están los trayectos que tenía cada uno de los encargados, ¿no? Pero no sabemos por qué ni cómo se tomaron estas decisiones. Sí, o sea, no hay como alguna prueba que deje, no sé si había algún interés primario en Colombia. Ajá. Yo creo que lo pensaron en Colombia. Si se fijan la ruta, pues es lógica, de Colombia a La Habana y de La Habana a Veracruz. Yo creo que más bien, Sí, bueno, o sea, no podemos claro. saber. O sea, lo científico es decir, no podemos saber y no vamos a saber, ¿no? Claro. Pero podemos formular una hipótesis que es lógica la ruta de La Habana, de Colombia a Sí, tiene más Veracruz, sentido. ¿no? Y, o sea, pensando de que van del país más chico, Cuba era mucho más importante que Colombia en esa época, por decirles algo, ¿no? Entonces van de Colombia a Cuba, vienen luego al país más grande y de aquí se van a Estados Unidos. Entonces hay una como racionalidad económica, obvia, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, ahora voy a pasar a un documento que se llama Memorias de un Mexicano. Lo hizo Carmen Toscano, hija de Salvador Toscano, uno de los primeros pioneros del cine en México, y probablemente la primera persona que hizo salas de cine especializadas en el mundo. Y esto es así algo muy interesante. Si ustedes leen una historia del cine tradicional que se enfoca mayormente en Francia, Estados Unidos, Rusia y Japón, las grandes historias del cine se cierran a esos 4 países, y Japón lo cubren mal porque pues, está en casa de la chingada, ¿no? Generalmente se cuenta que los cines aparecieron en Chicago en 1903. Así, las salas especializadas en únicamente películas.
Pero tenemos evidencia de que Salvador Toscano, desde el siglo XIX, ya tenía su cine, bueno, su teatro especializado en cine, aquí en la Ciudad de México. Y había otro en Guadalajara, que ahorita nos va a interesar mucho, porque es donde tenemos información de cómo se comportaba la gente, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver, que es el primer fragmento de Memorias de un Mexicano, es un compendio de las vistas de varios de los primeros pioneros del cine mexicano. Carmen Toscano no solo restauró el material que filmó su papá, sino que también consiguió el material que quedaba de los otros pioneros para hacer un relato de la Revolución Mexicana. Básicamente de eso se trata Memorias de un Mexicano, ¿no? Pero las primeras vistas nos dicen a mí lo que me interesa ahorita es cómo se apropiaron los pioneros de la tradición esta de las vistas, que son como postales, al adaptarla a México. Y hay una cosa muy interesante que hizo Carmen Toscano. Carmen Toscano calificó todo el material. Y entonces, para convertir esto en un documental, el material lo narra en una historia muy cursi, como eran las historias así mexicanas en los 50. Pero lo que es muy interesante es que en su misma narración va haciendo lo que yo acabo de hacer. Nos va contando qué pasa en cada imagen. Entonces, les voy a poner ese primer fragmento de Memorias de un Mexicano, que además es una película que les recomiendo ver. Es un documental muy interesante, hecho únicamente con material de archivo. Y es de 1950. Entonces, vamos a pasar por ahí y ahorita ponemos en más contexto todo para cerrar. Okay. Memorias de un Mexicano. Share sound. Ok, vamos. Vamos a ver solo el fragmento de las vistas, que es muy bueno, me encanta. ...1897, el año en que yo nací. Cuántas cosas han pasado desde entonces. El perfil de las cúpulas no había sido ocultado por los rascacielos y aún parecía cercano el espíritu de la colonia. Ciudad tranquila, apenas se conmovió con la llegada del nuevo invento que con su magia podía transportar al espectador a lugares tan remotos como Mérida en Yucatán o al Paseo de los Cocos en Veracruz sin moverse de su asiento. Ciudad sin problemas, en donde la gente se divertía asistiendo a la inauguración de monumentos públicos, admirando a Guerrita, el famoso torero, festejando al cómico de moda o bailando en las tertulias familiares. Al principiar el siglo, vivíamos cerca del Zócalo donde se concentraba el tránsito de la ciudad con los primeros trenes eléctricos, los de mulitas y las calandrias, que por 50 centavos la hora servían a un público que no tenía prisa y podía distraerse un día entero para ir hasta la Villa de Guadalupe y ascender al Cerrito, después de visitar la Basílica. Mi padre, que era un buen ciudadano, en 1902 se inscribió en la segunda reserva instituida para la defensa de México por el general Bernardo Reyes, entonces secretario de Guerra y Marina, que había disciplinado admirablemente al ejército. Como pudo verse en la jura de la bandera, poco antes de nuestra salida rumbo a Mazatlán, donde llegamos en pleno carnaval.
Desde los balcones podía presenciarse el desfile de carros alegóricos, la multitud entusiasmada y el paso de los soldados de la guarnición. Luego, en la plaza, conocí a mi tío Luis, que pasó con un disfraz de gendarme y una bandera en la mano recordando el año 1902. Al regreso, mi madre insistió en que fuéramos a su tierra a visitar a mis abuelos, y unas veces en tren, y otras utilizando medios más primitivos, llegamos por fin a Zapotlán, en donde permanecimos hasta las tradicionales fiestas del Señor San José. La placita del pueblo, usualmente tranquila, un día apareció convertida en hormiguero humano. Era un 23 de octubre. Por las calles desfilaban los carros que los indígenas llevaban en andas. Ángeles maravillosos flotando entre nubes, alegorías sacadas de la Biblia. Le voy a parar ahí. Para que veamos cómo se desplaza la mirada cuando los europeos ven desde fuera, pues es todo un poquito más exótico, ¿no? Pero muy genérico. Y aquí la mirada ya es la mirada de una serie de mexicanos, la mirada corresponde a complejidades más raras, ¿no? O más locales, cosas que nos interesan a nosotros. Sin embargo, lo que quisiera pensar es, ¿ahora qué se hace con esta información? ¿No? Y lo primero, bueno, perdón, me estoy haciendo bolas, a ver, voy a regresar. Entonces, se desplaza la mirada y la mirada ya corresponde a una lógica muy local, ¿no? Entonces, ¿dónde el catolicismo tiene mucha más presencia, por ejemplo? La provincia, etcétera. Pero antes de seguir, lo que quería decirles es que regresando a esta pregunta de las fuentes primarias y secundarias, si se fijan, para Carmen Toscano, las vistas filmadas por los pioneros son fuentes primarias para un discurso nuevo, ¿no? Que es su documental. Entonces, es un documental con material de archivo hecho así. Pero bueno, siempre se ha tenido información más o menos del primer cine, o sea, de qué había y demás. Y la información es casi documental, porque casi todo el primer cine, que es el cine anterior a 1929, se perdió. ¿Y por qué se perdió? Porque a nadie le importaba el cine. El primer archivo de cine se fundó en Francia en 1931, y entonces, nadie pensaba que fuera algo artísticamente valioso ni nada, era nada más una cosa y una diversión, ¿no? Como los cohetes en las ferias, ¿no? Entonces, uno guarda los pedazos de cohetes después de que los truenas, ¿no? Y entonces la mayor parte del cine se perdió por negligencia o por desinterés, ¿no? Entonces, cuando se empezó a hacer la investigación histórica sobre el primer cine, lo que se hacía generalmente era ir a periódicos a ver qué estaba registrado en la cartelera de la semana, ¿no? En este primer periodo son siempre programas, porque como son vistas y son muy breves, pues necesitas ver qué se programaba en una tirada más o menos larga, que eran como de media hora. Así empieza la investigación sobre el primer cine mexicano. Entonces, la investigación se hace en periódicos para ubicar qué es y quiénes son los grandes nombres. Sin embargo, esa era como la primera obsesión histórica, ¿no? Hacer como el canon o el listado o el cuento básico. Sin embargo, hasta los 90 no se empezaron a hacer estudios a profundidad del primer cine. Y esto tuvo que ver con que un académico muy concreto que se llama Thomas Elsaser
se dio cuenta de que nadie sabía nada en realidad de primer cine más que generalidades. Y entonces él estaba trabajando en esa época, me parece que en la universidad en la CUNY, me parece que estaba trabajando en Nueva York, en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Y pues tenía mucha lana, él es alemán, ¿no? Bueno, y tenía mucha lana y entonces dijo, pues vamos a ver si nos metemos a investigar testimonios, ¿qué aprendemos de cómo funcionaba el cine? Y justamente su lectura salió de un libro que se llama Arqueología del Conocimiento de Michel Foucault, donde este señor Michel Foucault dice que la arqueología es una ciencia de interrelaciones, no de estudio del pasado, sino de estudio de usos y prácticas. Y entonces Thomas empezó a hacer este tipo de investigación y apareció todo un área de estudio que se llama la arqueología de los medios. Empezó con la arqueología del cine, pero se extendió a los demás medios, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué se estudia? ¿Cómo se usaba el teléfono hace 100 años y qué continuidades y discontinuidades hay en nuestro uso del teléfono? ¿Perdón? No, hice un comentario para el grupo. Ok. Gracias. Entonces, esa área teórica también se enfocó en ver qué pasaba en el cine en esa época. Y más tarde también los antropólogos y los sociólogos se han interesado mucho en esto. Los antropólogos tienen toda un área de estudio sobre las antropologías de las audiencias o las antropologías de los públicos, ¿no? Que es las prácticas alrededor de ellos. Y ahorita vamos a ver la diferencia entre una metodología y la otra. Entonces, aquí vamos a empezar con una antropología, con este libro de Ana Rosas Mantecón que se llama Ir al cine. Es un libro, es un libro que compila muchos usos en México, ¿no? Y cuando ella se ocupa del primer cine, de este cine de vistas, descubrió que no hay testimonios en la Ciudad de México suficientes o suficientemente buenos, pero sí hay testimonios en Guadalajara. Porque había un dueño de un cine en Guadalajara que dejó ahí unos testimonios de qué pasaba en su cine. Y la gran pregunta, digamos, es, ok, México era un país analfabeta y el cine, aquí no tiene títulos, pero generalmente tiene unas cosas que se llaman intertítulos, que son los textos en el cine silente que nos indican qué acción hay en pantalla. Y este señor de Guadalajara lo que decía es que él se esperaba a ver cómo reaccionaba la gente para ver si tenía que bajarse a explicar la película o no. O sea, él era el dueño y el cácaro de su cine, ¿no? Y entonces, cuando se daba cuenta de que la gente necesitaba explicación, bajaba, explicaba, y cuando no, los dejaba ver. ¿Esto de qué dependía? Pues de que tuviera asistentes letrados o analfabetas, ¿no? Y es como muy interesante este uso, ¿no? Entonces, sabemos que las grandes masas iban a los cines, pero sabemos que muchas veces era privativo para ellos ir a los cines porque no estaban alfabetizados, ¿no? Este es el tipo de investigación que se hace en la antropología del cine, ¿no? Pero si vamos a hablar de la arqueología de los medios, que aquí en México no se ha hecho, tendríamos que empezar a pensar en prácticas más complejas, ¿no? Y, por ejemplo, los arqueólogos de los medios que iniciaron como historiadores son los que se dieron cuenta de que esta leyenda de que la gente había brincado con el tren en la primera proyección de los Lumière tenía que ser una mentira forzosamente. ¿Por qué? Porque la gente en París llevaba al menos 50 años viendo imágenes en movimiento proyectadas en muros. No fotos en movimiento proyectadas en muros, pero sí dibujos. Entonces, no era nada nuevo para la gente que lo estaba viendo. Y más tarde, todo el mundo se dio cuenta de que Méliès mismo, Georges Méliès, el del viaje a la luna, tiene un testimonio de una de las primeras proyecciones. Y dice que pues más bien que a nadie le sorprendió el movimiento, sino que lo que se movieran fueran fotos, ¿no? Así, él lo dice puntualmente. Y de hecho, él dice que al final de la función se acercó con los Lumière a pedirles que le vendieran un cinematógrafo y no se lo quisieron vender. Y entonces se cruzó a Inglaterra y compró uno,
que en Inglaterra se llamaba teatrógrafo, ¿no? Entonces tampoco es que los Lumière lo hayan inventado de cero, más bien era el que estaba más a la mano, ¿no? Pero bueno, pero ¿para qué nos interesa esto? Lo que nos interesa aquí es el énfasis en que la gente estaba familiarizada con una tecnología, que es la tecnología de la imagen en movimiento. Entonces, si la gente en París, ya al menos en París o en las grandes capitales europeas, ya estaba familiarizada con las imágenes en movimiento, era lógico que no se asustara, porque tenía una apropiación, aunque fueran espectáculos, de esa tecnología. ¿Y dónde se proyectaban en las primeras películas, digamos, en Europa? En los teatros de variedades. Entonces, por ejemplo, pasaba un payaso, un mago, bailarines y un aparato pre-cinematográfico que se les llamaba a veces juguetes filosóficos. Esa era como la palabra que se usaba en el siglo XIX en Francia para el cine. Y había unas cosas más interesantes como las fantasmagorías, que son mis favoritos, ¿no? Que eran casas enteras donde se proyectaban en todas las paredes de la casa fantasmitas o diablitos o calacas que se movían, ¿no? Se proyectaban con linternas mágicas y se iban moviendo para darle ilusión de movimiento. Y se hacía música rara, por ejemplo, con serruchos, ¿no? Con serruchos así con arcos de violín para que suene así espantoso. Entonces, la gente no estaba solo habituada a ese espectáculo, sino a espectáculos mucho más complejos con las imágenes en movimiento. Y estas prácticas complejas son las que estudia la arqueología de los medios, a diferencia de la antropología de las audiencias, que nada más se interesa en la relación inmediata de las audiencias. Una arqueología de los medios la podríamos traer a qué tanto nos movemos en distintas pantallas, ¿no? O sea, si la fantasmagoría ya era una serie de pantallas, aunque fueran las paredes de una casa, que te envolvían, qué tanto eso tiene vigencia, ¿no? Y veremos que es muy poca, más bien. La vigencia que tiene está, por ejemplo, en espectáculos como el de Van Gogh, que estaba aquí en el Monumento a la Madre antes, o en el videoarte que es multipantalla. Pero bueno, esas eran como las cosas que quería traer hoy, y creo que me están sobrando 10 minutos, pero quería como dar un panorama de cómo se acerca uno primero históricamente a estos materiales del primer cine y luego cómo se teorizan. Bueno, primero cómo se hace la crítica de la propia historia y luego cómo se teorizan desde un par de prácticas con las que estoy familiarizado, ¿no? Yo estoy muy familiarizado con la arqueología de los medios y porque estudié con los dos fundadores de esa disciplina, ¿no? Pero bueno, creo que con eso podemos cerrar la parte expositiva y díganme, ¿tienen preguntas, inquietudes? Adelante, sí. Yo tengo una pregunta, no sé si lo mencionaste al inicio. ¿Nos podrías como compartir en qué proyectos has participado? Sí, miren, a ver, les comparto mi pantalla. Trabajé en la Cineteca muchos años. Empecé de hemerotecario, así, recortando periódicos. Luego estuve a cargo del centro de documentación, que antes era muy modesto, ahora tiene la super biblioteca digital esa, ¿no? Pero cuando yo trabajaba yo no la tenía. Luego fui encargado de comunicación y luego fui director de programación en la Cineteca. Y edito 2 revistas de cine que son, espero que las puedan ver. Aquí en México esta, que se llama Icónica. Ahí está. Revista Es una Icónica. buena fuente para investigaciones documentales, ¿no? Sí, es una revista que tiene un pie en la academia y un pie en el periodismo, como muchas de las revistas de cultura del mundo latino, o sea, del mundo latino de los dos lados del Atlántico, ¿no? Entonces, sí es una buena fuente. Y por ejemplo, tenemos aquí unas cosas que les llamamos las historias del cine. Ahorita estamos con cine de Corea y nos falta nada más para cerrar esa serie de cine de Corea del Norte, que ya se está revisando, ya hicimos la investigación.
Y bueno, tenemos desde videoarte hasta cines populares, ¿no? Todo. Y la otra revista es esta otra, Senses of Cinema, que es uno de los... Está mal que lo diga yo porque ahora trabajo ahí, pero pues, es uno de los grandes clásicos de las revistas de cine. Es la primera revista digital, pero pues, es una de las revistas así clave, ¿no? Esta revista es trimestral, funciona por dosieres y siempre tiene la editorial, el dossier principal, que esta vez está ligado al Festival de Cine de Melbourne, que pues, siempre hay que dedicarle un mes al Festival de Cine de Melbourne. Porque ¿Se tiene que pagar alguna inscripción para poder acceder a esa revista? ¿O no, es... está totalmente abierta. Ah, súper. Y esta es, por ejemplo, la parte de artículos abiertos, donde se exploran muchas cosas, ¿no? A mí me tocó editar este texto que dice Protexploitation, y me tocó que no me gustó nada, de Akira Kurosawa. Y bueno, y luego tiene festivales, entrevistas, revista crítica, ¿no? Y eso es una fuente muy padre. Y bueno, ahí estoy yo. Ahí me pueden ver que sí es cierto que sí estoy ahí, ¿no? Y ya, esos son los proyectos en los que trabajo. ¿Qué más? ¿Tú qué nos recomendarías, ahorita que estamos como iniciando a la gente que nos interesa el cine, como por dónde empezar? Pero, O sea, ¿por dónde empezar qué? es que depende. Por ejemplo, en la creación cinematográfica, evidentemente, pues empezando hasta con el teléfono, pero como a tener contactos, o sea, pues para darte a conocer en este mundo, en esta industria, y no esperarnos como hasta ser egresados, como a empezar a ser reconocidos ante la industria, sí. A ver. ¿De qué forma crees que es como la más como sutil de introducirnos? Es una muy buena pregunta y creo que no te va a gustar la respuesta. No. Lo que necesitas para empezar es armar un corto y empezarlo a mandar a festivales. Sí. O sea, eso es para que te logres colocar, ¿no? O sea, porque te podría decir, ve a las inauguraciones de los festivales, ¿no? No, bueno, pero... Y haz relaciones públicas, pero en realidad no te sirve, ¿no? O sea, te sirve si quieres ser una figura de Instagram, pero no te sirve necesariamente si quieres ser creadora. Entonces, para ser creadora necesitas armar un proyecto, empezarlo a mandar, aunque te lo retachen, para que te empiecen a conocer los programadores, ¿no? Para entrar al circuito esa es la clave. Y, por ejemplo, aquí en México, no sé si conozcas alguna casa productora o algo en donde, no sé, pues, como podamos involucrarnos, a lo mejor como becarios o no sé. No, bueno, el problema es que yo sea de este lado, del lado de la exburocracia, la academia y la crítica, es que yo no necesariamente ahora estoy en contacto con ellos, y como dejé de estar en contacto con ellos hace 10 años, pues no sé, lo que yo te diría es, si ves una película mexicana que te guste, checa cuál es la productora y acércate directamente a ellos. Alguna vez te saldrá, ¿no? Y ya habrá gente mamona que te rebote. Sí, es a prueba y error. Ajá, exacto. Pero creo que la clave es que te acerques a gente que crees que se parece a ti, ¿no? O con lo que tienes algo, con la que tienes algo en común para que funcione ese acercamiento. Wow, mil gracias. Veo una mano en el otro salón. No, ya. Sí, yo quería preguntar con respecto a lo que acabamos de ver, digamos, ¿qué tan contemporáneo es lo que hizo Carmen Toscano aquí con lo que hizo Georges Méliès? O sea, si fueron más o menos al mismo tiempo, o si lo de Carmen fue muchísimo antes o después, o si fue influenciada por lo que estaba sucediendo en Europa. No sé, o sea, esa es mi duda en realidad. Es una muy buena duda. Y lo que te puedo decir es que Carmen Toscano agarró el material de su papá, acuérdate, Salvador Toscano.
Salvador Toscano es un contemporáneo exacto de Georges Méliès. Georges Méliès empezó a filmar en 1896 y a finales de 1896 fue que descubrió, tuvo ese accidente que no sé si a quienes les gusta el cine saben, que estaba filmando una calle y se le atoró la cámara y entonces lo que había filmado desaparecía y volvía a aparecer y se dio cuenta perfectamente de cuál era la falla mecánica y entonces la empezó a convertir en un truco de magia, ¿no? Porque él era mago originalmente y era dueño de un trato de variedades. Entonces, a finales de 1896 filma la primera película oficialmente ficción, que se llama La Mansión del Diablo. Y Toscano empieza a filmar a finales de 1896, pero lo más importante de su obra, como vieron aquí en el inicio de 1897, el año en que nací, ¿no? En 1897 empieza de sus filmaciones. Entonces, estaban filmando al mismo tiempo. ¿Y qué tan influido podía estar? Cero influido. Más bien estaba influido por lo poquito que había visto de lo que hacían los Lumière y por la propia realidad mexicana. ¿Por qué podía estar cero influido? Porque en esa época todo se tardaba mucho en cruzar de un lado al otro del océano. O sea, por razones obvias, ¿no? O sea, no. Entonces, sí llegó Méliès obviamente a México y se proyectó en México, pero no hay nadie que haya hecho cosas como las que Méliès hizo aquí. Y eso es muy interesante. Más bien, la gran influencia fueron las películas del equipo de Edison. Sin embargo, el equipo de Edison también en este primer cine era muy aburrido, Edison. Era muy, muy parecido a lo que se hacía en México, ¿no? Por ejemplo, a mí hay una película que me inquieta mucho de ellos, que tuve la desgracia de ver en clase, que se llama La muerte de un elefante. De un elefante electrocutado, que ese es un elefante que electrocutan porque mató a alguien en un circo, ¿no? Entonces, pues es más o menos lo mismo que vimos aquí, ¿no? Más bien, Méliès era como la avanzada del cine. Y se tardó mucho en que sus ideas llegaran a América en general, no solo a México, toda América. Pues, espero que te haya servido esa respuesta. Sí, gracias. ¿Alguien más? No, pues agradecerte muchísimo por tu tiempo. De verdad, sí es información que se agradece. Ah, qué chido que te gustó, muchas gracias. A ti. A mí me gusta mucho este periodo del cine, como podrán ver. Sí. Aparte creo que es interesante como escuchar la historia detrás y compararlo con lo que hoy tenemos en la actualidad y entender mucho del trasfondo de lo que hoy está presente. Sí, y en cierto modo ahora gran parte de lo que se filma son vistas, ¿no? O sea, haciendo una arqueología de los medios así improvisada, ahorita gracias, pensando en lo que dices. Cuando tú vas al súper y le dices a tu mamá, o a donde sea, ¿no? Cuando uno va al súper y no sabe qué comprar, y filmas todos los champús, ¿no? Es una vista lo que estás haciendo, ¿no? O cuando estás en un concierto y grabas un cachito y ya, un cachito breve, y lo subes al Instagram, es una vista. Y esa vista, o al TikTok, ¿no? Que conviertes en una historia, esa vista se parece más a esas vistas que a las narrativas que había en medio de todo esto, ¿no? Eso es una arqueología de los medios improvisada. Lo hice seguro mal, pero creo que puede ser ilustrativa. A ver, ¿Qué onda? te comentaba a los compañeritos alumnos sobre la importancia de los medios que vimos en esta lectura de Fabián y que precisamente nos habla sobre la transformación. Cada una de estas cosas transforma. En este momento del cine mudo, ¿cómo lo llamas? Cine, ¿cómo le dices? Silente. Sí, hay una transformación social. Y ahorita que hablas de estas capturas de imágenes, hay una transformación. ¿Cuál es el momento entonces de
de este fenómeno que llamamos cine? ¿Cómo transforma socialmente al siglo XXI, desde tu percepción? Uy, qué buena pregunta y no tengo ni idea de cómo contestarte, Gerardo, pero ahorita invento algo. Ok. Yo creo que lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que este primer cine, el que vimos hoy, es el cine que nos habla del final de los imperios. El cine cambia, se empiezan a ver largometrajes justo cuando en la Primera Guerra Mundial, que es como el final oficial de los grandes imperios, ¿no? Y la llegada de Estados Unidos. Y de hecho, cuando empiezan los largometrajes, es la visión estadounidense la que compite con la visión italiana. O sea, ni siquiera Francia e Inglaterra. Los italianos con los melodramas, así que son la base de la telenovela mexicana, por cierto, que es algo muy interesante, son los que compiten con la épica estadounidense, ¿no? Entonces, se acaban los imperios y dos lugares medio descolocados se convierten en lo que sigue, y luego llegan los soviéticos, y la competencia del cine es entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, el cambio social, digamos, es el cambio del imperio a la democracia. Y también el momento en el que las diversiones dejan de tener personas y empiezan a tener imágenes. Ese quizás es el cambio más radical en ese momento, ¿no? Llegando al siglo XXI, por supuesto, esto es un largo proceso. Creo que el cambio es la personalización de las pantallas. Y la personalización de las pantallas implica que tenemos menos espacios para convivencia común, ¿no? Es decir, no sé si quiénes de ustedes todavía vean en familia cosas en la tele, ¿no? Pero es muy probable que en su casa cada quien tenga su propia computadora o su propia tele y esté en su recámara viendo las cosas de manera aislada, ¿no? Y entonces encontrar un espacio para la convivencia familiar y tener algo en común que ver también ya es una práctica nueva, ¿no? Entonces, quizá para el siglo XXI es la fragmentación de las pantallas que coincide con la fragmentación política, ¿no? ¿En qué sentido coincide con la fragmentación política? Por ejemplo, que pesen más las identidades a la sociedad, habla de tiene una relación con las tecnologías, ¿no? Importo yo y mi teléfono más que el espacio en el que nos comunicamos. Y eso trae una despolitización implícita, ¿no? Que es algo muy interesante ahí, que está muy estudiado ahora. Entonces yo creo que ese es el cambio que estamos teniendo en el siglo XXI. Así improvisado, seguro me faltan muchos matices, pero eso es lo que puedo contestar ahorita. Gracias, Abel. Muchas gracias, Abel. Pues si ya no hay alguna otra pregunta de los profesores o de los muchachos, te queremos agradecer el tiempo y que hayas compartido estos conocimientos y puntos de vista. Abel, muchas gracias. Esperemos que esta conversación que tuvieron contigo pues les dé ejemplos de lo que se puede hacer haciendo investigación en archivos, en bibliotecas, leyendo, estudiando en revistas, y que valoremos la importancia de la información sobre el pasado y sobre todo de las películas que ya nos presentaste de hace más de 120 años. Así que muchas gracias, Abel. Ahí estaremos en contacto. Si algunos de ustedes el próximo semestre quieren tomar clases con Abel, él da cartografías de la comunicación 3. Y pues lo pueden ver por acá en la Ibero 2 días a la semana. Ahí pueden localizarlo. Les podemos enviar su correo electrónico por si alguien lo quiere contactar. Muchas gracias, Abel. Buenas tardes a todos. Gracias. 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 Gracias, Marcela. Gracias, Gerardo. Bye.